más grande que todos los imperios de este mundo. Hay un poder más fuerte que vence sobre todo y sobre todos. Ese es el poder del evangelio. La prueba es que Dios permite que estemos pasando momentos dolorosos en nuestra vida, pero es para que nosotros aprendamos a vivir y a depender del Dios sobre todo nombre, del Dios todopoderoso, de Jesucristo. Gloria a Dios, que aprendamos a depender de Él. Bienvenido mi hermano, gloria a Dios, a la casa del Padre, donde se predica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido a la casa de la Iglesia Pentecostal, la gloria de Dios, amén. Gloria al nombre de Jesús. Asimismo, mis hermanos, hermanas, gloria a Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Calver Paz, amén, su servidor y su hermano, gloria a Dios. Asimismo, vamos a ubicarnos, gloria a Dios, en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu. El poder del Evangelio se titula este pasaje en la Biblia. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios, y le brinda fuertes palmas ahí cuando usted tome asiento al Señor. Gloria a Dios. Fíjense que el título de esta palabra se titula ¿por qué avergonzarse? Dígale al que tiene al lado, ¿por qué avergonzarse? ¿Por qué avergonzarse? Fíjense, para entrar en detalle, vamos a dar un preámbulo para conocer un poco de dónde se fundamenta todo este pasaje. Fíjense que el libro de los Romanos lo escribió nuestro hermano y apóstol Pablo. Lo escribió, ¿verdad? Una carta que le enviaba a todos aquellos hermanos que estaban iniciándose pues en el Evangelio. Una carta que iba dirigida a toda esa iglesia que estaba en Roma. Gloria a Dios. Entonces fíjense que algo muy interesante, algo muy importante. Y recordando así que Pablo era un conocedor de estudioso, muy inteligente, gracias a la sabiduría que solamente le da el Padre, que solamente da el Señor. Fíjense que Pablo entonces le enviaba esta carta, gloria a Dios, a los romanos. Pero antes de este pasaje, y por cierto la carta obviamente él la envía y le decía ya a los romanos, le decía que tenía un deseo de estar con ellos, que tenía un deseo, que tenía un anhelo de estar con ellos allá donde estaban en Roma. Entonces les enviaba esta carta deseando estar con ellos, porque Pablo, un hombre de todo corazón, un hombre que Dios lo transformó de una manera tan asombrosa, lo transformó de una manera tan increíble, que tuvo un impacto, un encuentro con Dios. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, ahí empezó a cambiar su vida. ¿Cuántos desean un encuentro con Dios? ¿Cuántos desean un encuentro con Jesús? Entonces Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Y a partir de ahí, entonces él empieza a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Y parte del pasaje, antes de llegar a Romanos 1:16, él entonces le decía a los romanos, yo deseo y anhelo estar allá con ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque aparentemente en el contexto estaban sucediendo cosas, obviamente siempre el enemigo buscando la manera de destruir el evangelio, de destruir las cosas de Dios, para que no florezcan, para que no se desarrollen, para que no se esparzan, ¿no? Y sabemos que en aquel entonces estaba naciendo la iglesia primitiva, los primeros evangélicos, los primeros cristianos, los primeros que estaban naciendo para Cristo. Entonces fíjense que él le decía, anhelo estar allá con ustedes, estoy deseando estar allá, porque aparentemente estaban, obviamente, falsos profetas, muchos estaban engañando a aquellos que estaban fundamentados en la palabra, los que estaban naciendo para Cristo. Entonces, cuando él le dice, deseo estar allá, y cuando llegamos al pasaje que dice el poder del evangelio, él les recuerda algo muy importante, que nos recuerda a nosotros también, porque sabemos que hoy en día, como aquel entonces,
Hoy en día hay muchas cosas que se están levantando para venir a engañarnos a nosotros, para venir a engañar al pueblo de Dios, para venir a engañar al hombre y la mujer que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Quién es el que vive? Entonces, el enemigo como león rugiente está buscando una y mil maneras de hacernos caer. Una y mil maneras para hacer caer a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha bajado a las aguas, aquel que ha reconocido que Jesucristo es su Señor, aquel que ha reconocido que solo Cristo vive y que salva. Entonces, cuando él le decía, deseo estar allá, porque él obviamente un hombre que estaba llevando y estaba esparciendo el evangelio, le daba, me imagino como a cada uno de nosotros nos daría temor que el hermano sea engañado, que la hermana sea engañada por falsos profetas o personas que están engañando según con la palabra, pero en sí están trayendo confusión. Entonces Pablo ansiaba entonces estar allá para que esas ovejas no se perdieran. Entonces le decía a él, recuerden el poder del evangelio, recuérdenlo. Por eso es que le decía en el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Recordándole a ellos lo que él había vivido, recordándole a ellos lo que él había pasado, y que sobre todas las cosas, muchos de nosotros sabemos que Pablo de Tarso era Saulo de Tarso. Antes de su transformación era un hombre que perseguía y asolaba a la iglesia. Aquel que estaba en búsqueda de que el evangelio no se esparciera. Por eso es que hablamos de ese apóstol Pablo, aquel que estaba ahora temeroso de que las ovejas del Señor no cayeran en la confusión. Ese hombre antes asolaba la iglesia para destruirla. Por eso es ese cambio tan poderoso. Y él le dice, recuerden esto, porque yo, Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Recuerden todo lo que yo era, recuerden todo lo que yo he pasado. Pero a pesar de todas esas cosas que he vivido, todas estas cosas en que yo creía, pero que ahora yo soy diferente a través de Jesucristo, yo les digo a ustedes, no se dejen confundir, no se dejen engañar. Y ahora yo, que antes lo que hacía yo era venir a destruir la iglesia, ahora yo, Pablo, les digo, yo no me avergüenzo de este evangelio. Este evangelio, la cual es poder de Dios. El poder de Dios, el único que ustedes han visto, que ha hecho cosas inimaginables, cosas imposibles para el hombre. No se dejen engañar. Prácticamente le decía esto en la carta. Entonces, cuando leemos y lo leemos ahora para nosotros, para ministración nuestra a través de la palabra, porque la palabra nos ministra todo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Si nos ponemos a ver, a veces nosotros podemos caer en esta situación de avergonzarnos del evangelio. Podemos avergonzarnos de predicarle a aquella persona que está en la calle, de aquella persona que está vecino nuestro. Entonces la palabra nos confronta de que no debemos avergonzarnos de este evangelio, esa buena nueva de salvación que ha venido a nuestra vida. Esa buena nueva que el Señor entregó y depositó en nuestra vida para que ahora nosotros seamos los que seamos expansores, llevemos la palabra a todas esas personas que están necesitadas. Sea el que está confundido, sea el que no quiere, el que odia al Señor, sea el que no quiere nada con Dios, el ateo, sea aquel que antes le servía al Señor, pero que hoy en día se ha refugiado fuera del Señor, se ha refugiado en el mundo. Entonces nosotros hemos sido llamados para algo importante, así como Pablo. Que Pablo fue llamado, tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y a partir de ahí su vida empezó a cambiar. Y es ahí entonces nosotros, cuando llega esta palabra a nosotros, nos dicen, no te avergüences del evangelio, no te avergüences en quien tú has creído. No te avergüences, ese Jesucristo que murió por ti. Ese Jesucristo que ha dado su vida por ti, ha dado su vida por la iglesia, para que la iglesia sea salva. Entonces, no te avergüences. Pablo contó de eso, de todas las cosas que hizo, toda la gente que lo conocía
y después de su transformación él no se avergonzaba de lo que Jesús había hecho en su vida. Así éramos nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios? Piense usted de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde sacó a Dios? ¿Dónde sacó Dios a usted? ¿Dónde nos sacó Dios? De un lodo profundo, la oscuridad. Nos rescató, vino y nos rescató. Y nos dijo, hijo mío, hija mía, yo te amo. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho antes, no importa quién tú fuiste, no importa si tú fuiste un asesino, no importa si tú fuiste un perseguidor, no importa si tú fuiste secuestrador, no importa si tú fuiste el que robaba, el que hurtaba, no importa. Yo con todo y eso te amo, con todo y eso vengo yo a tu rescate. Así fue Pablo que le decía entonces que no me avergüenzo de esto que estoy viviendo. No me avergüenzo de esto, de lo que cuando tuve el encuentro con Jesús, ya yo no me avergüenzo de todo eso que pasó. Porque fíjese algo, él era un estudioso, gloria a Dios, era un estudioso de la ley mosaica. La ley mosaica es de todos los mandamientos y los estatutos que Dios le dio a Moisés y al pueblo, a su pueblo de Israel. Era un estudioso, era muy inteligente y entendía esto de principio a fin. Pero con todo y esto, cuando Jesús viene acá a la tierra y empieza a predicar no un evangelio diferente, no algo diferente a las cosas que su padre había establecido, sino que Jesús vino a cumplir lo que su padre les dijo a todo su pueblo. Vino a hacer cumplir los estatutos, vino a hacer cumplir las cosas. Pero ¿qué pasaba con todos aquellos hombres que estudiaban la ley mosaica? Es que tenían su corazón prácticamente alejado de Dios. Cumplían las cosas, las ponían en práctica, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y parte de esto fue lo que Pablo empezó a estudiar y empezó a asimilar para su vida. Por eso es que él entonces perseguía a la iglesia a la cual creía en Cristo. Entonces, cuando él se topa y tiene el encuentro con Jesús, fíjense que a él lo conocía mucha gente. Y él, uno de los profesores de Pablo era Gamaliel, un rabino del Sanedrín, un inteligente, aquel que era, digamos, el alto rango de todos aquellos estudiosos de la ley mosaica. Entonces, imagínense todo lo que Pablo sabía y a él lo conocían. Ahora cuando él tiene y se topa con Jesús, acuérdese que muchas personas lo conocían a él, pero con todo y eso él dice, no me importa. No me importa porque ahora yo no me avergüenzo de esto. No importa con toda la gente a la que yo estudié, no importa toda la gente que yo conocí o no importa toda la gente que a mí me conoce. Ahora pues sabrán a quién yo tengo ahora en mi vida. Ahora pues sabrán con quién anda conmigo. Ahora pues sabrán que yo no ando con simplemente hombres, sino que yo ando con uno solo y que es el poderoso gigante y es sobre todo nombre. Gloria al nombre de Jesús. Ahora pues sabrán que yo ando con el verdadero. Pues sabrán que yo ando con aquel que murió y resucitó y que yo tuve un encuentro con él. Ahora cuando esto lo llevamos a nuestro contexto de vida, nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Cuándo han tenido un encuentro con Dios? Y esto nos ministra, nos impacta a nosotros, porque el Señor llamó al hijo y llamó a la hija a esparcir el evangelio, ¿cierto? ¿Cuántos creen que el Señor nos llamó a eso? A hacer la obra. ¿Cuántos creen que el Señor nos llamó a hablarle a todo aquel? Por eso es que hablaba del asesino, del que roba, del que hurta, el que secuestra, el que viola, etcétera. Todo, usted imagínese el corazón corrupto, lo más malo que haya. El Señor con todo eso nos envió a hablarle a toda aquella persona. Porque el Señor vino a nuestra vida y nos rescató. Entonces ahora el Señor quiere que nosotros nos movamos para ir a esparcir el evangelio. Al ateo, al que no cree, al que maldice al Señor, a todo aquel. Entonces, nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Nosotros hemos tenido un encuentro con ese amado Dios
que sin nosotros merecernos nos dio la oportunidad de vivir. Y todos los días nos da la oportunidad de vivir. Entonces es cuando viene entonces la palabra para nosotros, y porque no me avergüenzo del evangelio. No debemos avergonzarnos de en quien nosotros hemos creído. Ese Dios poderoso, ese Dios que nos sana, ese Dios que nos guarda, ese Dios que nos liberta, ese Dios que obra milagros sobre nuestras vidas, ese Dios que nos guarda en la salida, en la entrada, ese Dios que va con nosotros en medio de todas las circunstancias, ese Dios que va con nosotros en medio del desierto, ese Dios que en medio de nuestros problemas, nuestras batallas, está con nosotros ahí todo el tiempo. Ese Dios es el que nosotros, gloria a Dios, no debemos avergonzarnos. De ese Dios no debemos avergonzarnos. Por eso es que Pablo le decía: yo no me avergüenzo de esto. Porque aquel que tiene un encuentro con Dios verdadero, aquel que tiene un encuentro con Dios verdadero, va a entender lo que se vive en Jesucristo. No hay paz ni gozo que se encuentre en el mundo. No hay paz ni gozo que se encuentre en el hombre, ni en la esposa, en el esposo, en los hijos. Porque sé que muchas madres y padres dicen, se regocijan y se sienten felices cuando tienen sus hijos. Pero con todo y eso, no hay nada en este mundo que nos haga tan felices y nos llene de paz como Jesucristo. Ese Jesucristo que ha venido a nosotros y tocó la puerta y nos dice: ¿quieres que yo entre a tu corazón? Y nosotros, cuando le damos la oportunidad, empezamos a vivir cosas diferentes. Déjeme decirle que cuando usted abre su corazón a Jesucristo y tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, usted empieza a entender las cosas espirituales. Empezamos a entender las cosas sobrenaturales. Porque si hay pensamiento, gloria a Dios, los pensamientos no son espirituales, no vamos a entender las cosas que pasan en lo espiritual. Pero cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios y anhelamos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nosotros empezamos a comprender lo que está sucediendo en el entorno espiritual. Y empezamos a comprender cómo Dios actúa. Empezamos a entender por qué Dios sana a aquel que no se lo merece, porque nosotros somos juzgadores. Nosotros como hombres juzgamos. Pero empezamos a comprender por qué Dios liberta al cautivo. Nosotros empezamos a comprender por qué Dios, aquella persona que a nuestra vista no merece la salvación, no merece ser perdonado, no merece nada de Dios, empezamos a comprender a Dios. Porque tenemos un encuentro con Dios, tenemos un encuentro con Jesucristo. Empezamos a comprender lo que Jesús hizo también en la cruz. Empezamos a comprender que todo lo que Él llevó sobre sí, empezamos a comprenderlo, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas decisiones, cuando lo rechazábamos. Pero es por eso que ahora que lo estamos viviendo y empezamos a conocer de este evangelio, nosotros no podemos avergonzarnos de ello. No debemos avergonzarnos de lo que estamos experimentando, no debemos avergonzarnos de lo que ahora sentimos, de lo que ahora nos alimentamos. Porque parece ser que desayunamos, almorzamos y cenamos del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que desayunemos, almorcemos y cenemos del Espíritu Santo. Que cuando estemos sedientos nos refugiemos en Él. Que cuando estemos sedientos nos vayamos a ese Padre que nos alimenta. Por eso es que le decía, aquel que no esté alineado y no haya tenido un encuentro con Dios no puede comprender lo que realmente sucede en lo espiritual. Por eso es que si usted, hermano, nosotros hermanos, que nosotros hemos experimentado cosas sobrenaturales, nosotros no debemos avergonzarnos de esto. Nosotros no debemos avergonzarnos de este poder que nos ha dado Dios, porque dice, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros no estamos caminando en vano. Nosotros venimos a este lugar y pareciera, muchos pensarán que a los que trabajan en la obra de Dios, el mundo creerá que se le paga, pero es que nosotros estamos aquí es por gratitud. Nosotros estamos en este lugar es por agradecimiento. Porque nosotros, gloria a Dios, no merecemos nada. El Señor lo merece todo.
¿Usted cree que Pablo, quién le pagaba a Pablo, hermano? ¿Quién le pagaba a Pablo? Porque él era, podríamos decir, que él comía y estaba bien cuando él era Saulo de Tarso. Que a él, por decir algo, él trabajaba obviamente con los rabinos, los sacerdotes, trabajaba en el Sanedrín. Y él, digamos que tenía para comer, se le daba su comida a diario y tenía todo lo que debería tener. Pero luego que es transformado y que él ahora empieza a ser el enemigo de los amigos de él, porque todos los que estudiaron con él, hasta el profesor, hasta el con quien le dio clase, que era Gamaliel, el rabino del Sanedrín, empieza él a ser enemigo de ellos, aquellos que eran sus amigos. Y cuando empieza él y se topa con Jesucristo, debemos preguntarnos, entonces, ¿quién lo mantenía ahora a él? ¿De qué trabajaba? ¿De qué dependía él? ¿Cómo comía? Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a comprender, y todas las cosas que dice Pablo en varias cartas y los libros de la Biblia, él dice que él lo que le interesa es a Jesucristo, para resumirlo. Que Pablo lo que le interesaba era vivir ahora para Jesucristo, que no importaba el pan, que no importaba lo necesario, que no importaba si él no comía, lo que le importaba era vivir para Jesucristo. Porque él antes estaba bien, pero ahora cuando empieza a vivir para Cristo, empieza a pasar las pruebas y empieza a pasar las luchas. Pero con todo y eso, él no se avergonzó nunca del evangelio. Con todo y eso, nosotros no debemos avergonzarnos del Dios en quien nosotros hemos creído. Porque muchos quizás van a señalarnos, muchos van a señalar, el vecino, el amigo, quizás no van a señalar y van a decir, bueno, pero tú no tienes un Dios que te provee, tú no tienes un Dios que es dueño de todas las riquezas. ¿Qué está pasando? Tú no tienes un Dios que tú hablas de que es el Dios de todo, y por qué tú a veces no tienes nada. Y es ahí cuando viene y debemos entender que el que todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo no va a comprenderlo. Pero usted, hermano, nosotros, hermanos, que hemos entendido en el Dios en que nosotros hemos creído, nosotros no importa si estamos pasando la lucha, no importa si estamos pasando la prueba, no importa si no tenemos para comer, no importa si no hay trabajo, no importa si no hay finanza. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene al Dios, el Dios poderoso. Porque usted tiene al Dios que todo lo puede. Tenemos al Dios grande, el Dios de la salvación. Nosotros, como decía, estamos en este lugar en agradecimiento. Aquí nadie nos paga. ¿Usted sabe quién le paga a usted? El que le pagaba a Pablo. A usted le va a pagar el que le pagaba a Pablo. Ah, pero Pablo no tenía a veces para comer, porque él lo dice en su palabra que a veces estaba en lucha, estaba en proceso. Pero déjeme decirle, ese fue un hombre valiente. Pero yo creo en el nombre de Jesús que aquí habemos guerreras y guerreros de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Guerreros y guerreras de Jesucristo, gloria a Dios. Que no importando lo que esté pasando, hermano, no avergonzarnos de ese Dios que aunque se diga en el mundo que ese Dios que nosotros creemos a veces nos tiene como que en pobreza. No tiene en pobreza, porque la palabra dice que nuestras riquezas están allá arriba. La palabra dice que nuestras riquezas, lo que estamos haciendo nosotros son riquezas en el reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús, alaba la gloria. Aleluya. Fíjense algo muy importante. El apóstol afirma que el evangelio se muestra el brazo del Señor, la mano de Dios, el brazo del que tiene tal poder que nadie puede resistir, ni siquiera el imperio romano, pero ese brazo es el que sostiene al que crea la buena nueva de salvación. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué cuando dice que ni siquiera el imperio romano? Porque en el contexto el imperio romano era el mayor imperio y era el que asolaba
todas las naciones, la mayoría de las naciones. Pero con todo y eso, el gran imperio no pudo detener este evangelio, el que nosotros estamos viviendo. Con todo y eso no pudo detener, gloria a Dios, este evangelio, gloria a Dios. Para que la palabra llegue a nuestro corazón, para que la palabra llegue a nuestra vida, para que la palabra llegue ahí donde usted está sentado, para que la palabra la tengamos en nuestras manos. Con todo y eso, ese imperio no pudo detener el imperio de Dios. Porque el ejército de Dios es mayor. El ejército del Señor, el ejército de Jehová es mayor. Y podríamos decir que casi que el Señor no necesita un ejército, porque con tan solo Jesús mover su dedo ya acaba con todo. Pero el Señor no es egoísta, el Señor nos ama a todos nosotros. El Señor quiere que estemos con Él, gloria a Dios, y seamos sus guerreros, seamos sus guerreras para salir a vencer, gloria al nombre de Jesús. Hay un poder más grande que todos los imperios de este mundo. Hay un poder más fuerte que vence sobre todo y sobre todos. Ese es el poder del evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque el evangelio, en el nombre de Jesús, toda muralla se derriba. Todo mal queda derrotado. ¿Usted sabe por qué? Porque usted, si usted ha creído en Jesús, si usted ha creído en Dios, usted es un hijo, una hija de Dios, guerrero, valiente, y a través por la palabra y el nombre de Jesús, toda muralla, todo maligno se derriba y tiene que huir en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio y el poder el cual nosotros estamos viviendo, gloria a Dios. No hay imperio que se resista, porque puede haber hasta enemigos, espíritus que se resistan, porque quieren perturbar, quieren molestar en los hogares, en las vidas. Pero en el nombre de Jesús tiene que huir en el nombre de Cristo. ¿Quién puede librarnos del mal? El hombre no puede librarnos del mal. La mujer, el hombre, nadie puede librarnos de la maldad. De lo que está asolando la tierra entera, que son los demonios, los espíritus que están buscando de una y mil maneras para que el hombre se desvíe, para que la mujer y el hombre no busquen, no se refugien en Dios. Y los que están creyendo en Jesucristo se mengue la fe y desistan de creer en Dios. Pero no hay imperio que se resista ante el poder de Jesucristo. Solo Jesucristo tiene el poder para libertar, para obrar en milagro, para bendecirnos en medio de todas las cosas. Por eso es que, porque no debemos avergonzarnos de este evangelio que usted está viviendo. Avergonzarnos de lo que estamos viviendo. Porque usted se preguntará, pero a veces hablamos mucho de la prueba, de la lucha. Déjeme explicarle, la prueba es las dificultades que usted puede estar viviendo. La prueba es que Dios permite que no tengamos alimento. La prueba es que Dios permite que estemos pasando momentos dolorosos en nuestra vida, pero es para que nosotros aprendamos a vivir y a depender del Dios sobre todo nombre, del Dios todopoderoso, de Jesucristo, gloria a Dios, que aprendamos a depender de Él. Y recordando así que esa prueba que Dios permite, esas dificultades que Dios permite, no es porque Dios sea malo, sino que Dios lo permite para formarnos, para que seamos un hombre fuerte, una mujer fuerte, valiente, un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, lleno de esfuerzo, lleno de valentía. A eso es lo que el Señor nos ha llamado y en quien nosotros hemos creído. Gloria al nombre de Jesús. Dice, Dios ofrece gratuitamente a todas las personas el don de la vida eterna, la oportunidad de conocer y tener una comunión personal con Dios y estar con Él por siempre, por medio de la fe en Jesucristo. Pero es interesante que dice, Dios ofrece gratuitamente. ¿Usted sabe por qué? Porque este poder que el Señor nos está dando, esto que estamos nosotros viviendo, no se compra, gloria a Dios. Y recordando que el Señor nos dice que podemos ser santos como Él es santo. Muchas religiones que conocemos, hay que pagar para hacerse santo. Hay que pagar para hacerse santo.
pero para nosotros ser santos no debemos pagar nada. ¿Usted sabe qué debemos dar nosotros para ser santos? Nosotros debemos pagar con nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra obediencia. Pero déjeme decirle, el Señor no nos está pidiendo dinero, porque Él es el que lo tiene todo. Pero el Señor no nos pide, dame algo para que seas santo, dame algo para perdonarte. El Señor solamente dice, entrega tu corazón. Entrega tu corazón, recibe, abre tu corazón y recíbeme para que empieces a experimentar este poder que yo quiero entregarte. Para que tú empieces a experimentar este poder del Evangelio que es la palabra de Dios. Este poder que obra en lo sobrenatural y que ningún hombre puede si no tiene a Jesucristo. Ese es el poder que usted tiene, ese es el poder que nosotros tenemos como hijas e hijos de Dios. Y dice, gloria a Dios, queremos irnos un poco al libro de Marcos, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Usted cree que podemos dar una recompensa por nuestra alma? ¿Qué podamos dar nosotros para salvación de nuestra alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjese que el versículo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y al final va a perder su alma. Creo que todo lo que estamos aquí lo entendemos. Y si no lo hemos comprendido, hay que entender que ¿qué vamos a aprovechar nosotros en este mundo? No vamos a aprovechar nada. Sí, todas las cosas son necesarias, el comer, la casa y los bienes que podamos tener como materiales, sí, nos funcionan para el día a día. Y el Señor nos los da, por cierto. El Señor les place regalárnoslo. Pero ¿de qué vale nosotros tener todas las cosas y vamos a perder nuestra alma? Por eso es que estamos viviendo este evangelio, el cual nos da una gran recompensa. ¿Cuántos lo creen? Y dice, porque el que se avergonzare de mí, por eso es que al principio decíamos, porque no me avergüenzo de este evangelio, pero el Señor nos dice algo muy importante. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera, fíjense que el Señor le decía, en ese entonces le decía, esta generación adúltera y pecadora, pero resulta ser que siempre la humanidad ha sido adúltera y pecadora. Entonces hoy en día hay mucha manifestación de estas cosas. Entonces si en medio de todas estas cosas y caemos en la trampa del enemigo y caemos en la trampa de adaptarnos a las costumbres del mundo, entonces nosotros vamos a perder nuestra alma. Si nos adaptamos a las costumbres del mundo, perdemos nuestra alma y vamos a rechazar a Jesucristo. Y déjeme decirle que cuando el espíritu, nuestra vida está fría espiritualmente, nos avergonzamos automáticamente. Cuando nosotros no estamos en conexión con el Espíritu Santo, nuestra vida automáticamente se avergüenza. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que tenemos aquí adentro, que es el Espíritu Santo, usted sabe que tiene el Espíritu Santo ahí, que el Espíritu Santo mora en usted. Usted sabe que es el templo de Dios. Entonces cuando nosotros hacemos algo que al Señor le desagrada, automáticamente el espíritu que tenemos, que mora en nosotros, se contrista. Y si empezamos a vivir y adaptarnos a las costumbres del mundo, automáticamente nosotros nos vamos a avergonzar del evangelio. Porque no vamos a querer conexión, no vamos a querer que nadie nos hable y que nosotros no vamos a querer hablar de este evangelio. Pero si hay un hijo y una hija de Dios que está comprometido y está anhelando día tras día la presencia de Dios y entiende que no debe avergonzarse de este poder, que es el poder del evangelio, entonces usted va a comprender y vamos a comprender, gloria a Dios, que no vamos a avergonzarnos porque lo que tenemos en nuestras manos es poder de Dios. Porque es el poder sobrenatural del Señor. Nada ni nadie va a venir a apagar nuestra fe. Pero eso solo pasa y ocurre. Entiéndase esto, hermano, entiéndase esto, hermana.
Porque en algún punto nosotros lo hemos vivido que hemos menguado y ha bajado la fe. Y hasta anhelos o deseos o querer de que no queremos seguir viniendo a la iglesia o que no queremos seguir buscando de Dios. Todos en algún punto hemos vivido eso. No podemos engañarnos a nosotros mismos. El Señor nos conoce. ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce? En algún punto nosotros hemos querido desestimar y no querer vivir más este evangelio. Pero hay que recordar lo que el Señor nos dice. Porque si el que se avergüenza del evangelio y de las palabras del Señor, entonces el Señor dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Y usted quiere que el Señor se avergüence de usted? Yo no quisiera eso. Creo que estamos en este lugar porque queremos seguir alimentándonos de la presencia de Dios. Queremos seguir manteniéndonos en conexión con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que necesitamos día tras día para mantenernos firmes en la fe. Para mantenernos en la brecha, para seguir entrando por esa puerta estrecha. ¿Cuántos quieren seguir entrando por esa puerta? Estamos entrando ahí para entrar a la salvación. Entonces entender, gloria a Dios, que dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando él venga en gloria. Entonces creo que andamos nosotros caminando y nosotros no podemos olvidar en quien nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído en el hombre y el nombre que es sobre todo nombre. La cual dice la palabra, la cual toda rodilla tendrá que inclinarse. Toda rodilla tendrá que arrodillarse delante de él y decir que Jesucristo es el Señor. Porque no hay Dios como él. No hay hombre que pueda pagar por nuestros errores y pecados. Ya él pagó. Ahora nosotros estamos en la brecha caminando día tras día por nuestra salvación. Manteniendo la salvación que nosotros hemos recibido. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en su corazón? Usted tiene que pelear. Usted tiene que pelear, debemos pelear día tras día. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los días está el enemigo buscando la manera de que nosotros se apague esa llama que el Señor ha encendido en nosotros. Todos los días es muy fácil menguar, difícil es volver a levantarse. Fácil es caer en el pecado, fácil es caer en las garras del enemigo. Pero cuán complejo es volver a levantarse. Cuán complejo es volver a alimentarnos, tener al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo siempre está ahí. Pero si nosotros nos avergonzamos de este evangelio, cuán complejo es volver a levantarse. Por eso es que nosotros día tras día estamos en una batalla. Estamos en una batalla que día tras día tenemos que luchar y luchar y luchar para vencer. Cuando Cristo venga en gloria, nosotros estará percibido, Señor, tú que conoces mi corazón, tú que me has visto, Rey de gloria, Señor amado, poderoso Dios, aquí estoy y quiero vivir eternamente contigo en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Santo, poderoso. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16. Vosotros sois la luz. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjense algo. El Señor nos dice, somos la luz del mundo. O sea que no podemos ser oscuridad. Usted sabe por qué usted es luz. Y usted sabe por qué todos nosotros somos luz. Porque estamos viviendo un evangelio. Estamos viviendo el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Estamos viviendo el evangelio de aquel que es luz sobre todas las cosas. El que nos da para ser portadores de su luz. Entonces por eso es que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esto nos dice prácticamente lo que andábamos leyendo. Ese monte esa ciudad sobre un monte no se puede esconder, es difícil. Porque muy fácil se ve a las alturas. Pero entonces el Señor, ¿qué nos quiere decir en esto? Es fácilmente que nosotros no podemos ocultar lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos ocultarle al vecino en quien nosotros hemos creído. Nosotros no podemos ocultarle a la familia. Nosotros no podemos ocultarle al amigo. Nosotros no podemos ocultarle este evangelio el cual nosotros hemos creído. No se lo podemos ocultar a nadie. Nosotros debemos salir contentos, felices.
y decirle a la persona que cuando la persona dice o diga, usted es evangélico, para la gloria de Dios. Usted cree en Jesucristo, para la gloria de Dios. Usted es un hijo y una hija de Dios, para la gloria de Dios. No avergonzarnos en quien nosotros hemos creído. Entonces dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Caja para medir, es una caja, el almud es una caja para medir grano o un líquido. Entonces dice, no se pone debajo de esa caja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. O sea que si nosotros somos portadores de luz, nosotros debemos alumbrar aquella vida, aquel corazón que está oscuro. Ese es el poder de Dios, ese es el evangelio el que estamos viviendo nosotros, que es un evangelio sobrenatural, que cambia la percepción de la vida, que cambia la percepción de aquel que cree, que cambia la manera de vivir a todo aquel que cree. Entonces dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuántos son obreros en este lugar? ¿Cuántos quieren hacer la obra del Padre? ¿Cuántos están dispuestos a ser guerreros? ¿Cuántos están dispuestos a ser guerreras? Gloria a Dios, alaba la gloria de Dios. Entonces el Señor nos llama y nos dice que somos la luz. Esa luz que lo cambia todo. Por eso es que cuando un hombre, una hija y un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, qué sorprendente es el poder orar por personas y que la persona salga sana. Que el Señor se lleve a través de una oración, se lleve el malestar, se lleve la enfermedad. Que a través de una oración el Señor liberte al alma cautiva de espíritus y demonios. Que el Señor liberte a aquella persona que está hundida en los vicios. Qué poder sobrenatural el que estamos viviendo nosotros. Ese es el poder de Dios. Por eso es que no debemos avergonzarnos. Día tras día recuerda, alma mía, que tú estás viviendo algo sobrenatural. Tú tienes algo sobrenatural en tus manos, que es solamente el poder de Dios. Así que en el nombre de Jesús, fíjense que dice Primera de Corintios, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quién. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que el Señor a usted le ha hecho fuerte y guerrero y guerrera. Por eso es que debemos seguir avanzando, creciendo día tras día. Porque el Señor tiene grandes planes para nosotros. Y esos planes que tiene para nosotros es para poder bendecir a todas esas personas que también reciban el evangelio de Dios. Empiecen a vivir este evangelio, la cual es sobrenatural y no tiene comparación con las cosas del mundo. ¿Cuántos quieren seguir experimentando esta gran bendición? ¿Cuántos quieren seguir guerreando? ¿Cuántos quieren seguir avanzando? Gloria al nombre de Jesús. Yo invito a ponerse de pie, gloria a Dios. Vamos a clamar, gloria a Dios. Levanta tu mano hacia acá adelante. Vamos a clamar en el nombre de Jesús. Padre poderoso, Señor amado, en el nombre de Cristo. Alaba, alaba la gloria.